capítulos 7 al 9. En esta última parte del libro de Amós habla de una serie de visiones que tiene, en concreto son 5, de las cuales están las langostas, la sequía, la plomada, la canasta de fruta madura y la caída del santuario. Lo que sucede es que en las primeras visiones, al verlo a Amós, lo que hace es orar por su pueblo. Le habla a Dios diciendo que perdone a su pueblo y que se dé cuenta que es un pueblo pequeño, que cómo iba a resistir esto Jacob, el pueblo de Israel. Así que gracias a esa intervención, Dios, en 2 de las ocasiones, 2 de las visiones que él tuvo, él se arrepintió y dijo que no sucedería aquello que él dijo. Aquí vemos esa importancia de la oración, porque ¿qué hubiese pasado si Amós no hubiese orado? Amós también podría haber pasado del pueblo, haber sido egoísta como lo estaban siendo todos los demás, pero en cambio tuvo piedad y compasión de su pueblo. Entonces esto también muestra ese gran amor de Amós por su pueblo y de Dios por su pueblo, porque Dios escuchó esa oración y esto sigue sucediendo a día de hoy. La oración es un arma muy poderosa, es el arma más poderosa. Entonces es muy importante que oremos, que hablemos al Señor, que intentemos tener una relación cercana con Él. De modo que otra de las cosas que sucede aquí es que entre visión y visión hay un conflicto con Amasías, que Amasías era un sacerdote de Betel. Entonces a este no le interesa lo que Amós estaba contando al pueblo, todas estas profecías y todo aquello que Dios le transmitía para compartirlo con ellos, sobre todo los mensajes de juicio, que esto no les convenía a nadie porque no les hacía nada de gracia, totalmente entendible. A lo que también vemos que él vuelve a repetir que es un pastor. Entonces un pastor no era el tipo de persona que lanzaba conspiraciones contra los demás. Y vemos también esa unicidad, el que cada persona que Dios envía a transmitir cualquier mensaje de parte de Él es única. Por ejemplo, Dios usó a Amós porque era un pastor y Dios tenía un propósito a través de él. En este libro se explican muchísimas cosas a través de el conocimiento que tenía Amós de su profesión. Quiero compartiros algo que encontré en el estudio bíblico sobre esto que os acabo de comentar. Vemos también que Dios usó a Amós como criador de ovejas y colector de higos silvestres. Con tantas alusiones e ilustraciones del mundo de la agricultura, Amós habló como un agricultor y Dios lo usó. Cada profeta tiene una manera y un estilo peculiarmente suyos. Aunque Dios habla a través de todos ellos, sin embargo, no pierden su individualidad ni originalidad de carácter. Es cierto que todos pronuncian las palabras de Dios, pero cada voz tiene su propio clamor especial. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no importa que seamos médicos, profesores, agricultores, ingenieros, Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. No hace falta que todos seamos teólogos, teólogas o expertos en este ámbito, sino que si nos dejamos y si nosotros queremos, Dios sabe cómo manejarnos y cómo darnos esa sabiduría. El capítulo continúa denunciando de nuevo a todos los que pisotean a los pobres, a los que quieren suprimir a los humildes. También hay personas que odian a las que son sinceras y personas que roban, que engañaban, que compraban por dinero a los débiles. Entonces proclama de nuevo otro juicio por esta opresión y este maltrato a las personas. Y también se remarca que el tiempo nunca puede borrar el pecado, que solo la obra expiatoria de Jesús puede cubrirlo, no el tiempo. Porque aquí pensaban que si pasaba tiempo Dios olvidaría de sus pecados, pero no. O sea, el tiempo no iba a olvidar esos pecados, sino cuando Jesús murió por todos nosotros y por nuestros pecados en la cruz. Hay algo interesante que también trata, y es el hambre y la sed de la palabra de Dios, que este es el peor tipo de hambre. Mandaré hambre y sed de oír la palabra de Yahvé. Andarán errantes en busca de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán.
Esto me recuerda al Nuevo Testamento, ese versículo de Mateo de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Y esto es un don, escuchar la palabra de Dios es un don. No todo el mundo tiene ese don y no es tan sencillo. Hay personas que les cuesta muchísimo ponerse y no les es tan fácil, o que les dices cualquier versículo y no lo entienden. A mí hay veces que también me pasa. Cuando somos capaces de escuchar la voz del Señor, esto es un don y hay que agradecerlo. Señor, gracias por permitirme escucharte y hacerme entender, darme entendimiento. Aquel día desfallecerán de sed las muchachas hermosas y los jóvenes, los que juran por el pecado de Samaria. Una breve reflexión que realizaba el estudio es que cuando buscamos a Dios, generalmente se vuelve más fácil encontrarlo, pero cuando nos alejamos de Dios, generalmente se vuelve mucho más difícil escuchar y recibir su palabra. Y esto es cierto. Cuanto más intentamos buscarlo, Él se deja encontrar, pero cuanto más alejados estamos, nos cuesta a nosotros ponernos y decir, vale, quiero intentar volver a acercarme al Señor. No sé si habrás escuchado el episodio anterior que se titulaba Conociendo a Dios. Y en el capítulo 9, nos sigue presentando al Señor con esa doxología. El Señor Yahvé Sebaot, el que toca la tierra y ella se derrite, y hace en duelo todos sus habitantes. Se eleva toda entera como el Nilo, y amaina como el Nilo de Egipto, el que edifica en los cielos sus altas moradas, y asienta su bóveda en la tierra, el que reúne a las aguas de la mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahvé es su nombre. Poco a poco el Señor se va revelando en las Escrituras. Dios quiere que le conozcamos poco a poco. Y hay muchas maneras, pero os diría que la mejor, y en mi caso la que más me ayuda, es a través de las Escrituras. A través de las Escrituras vas conociendo ese carácter del Señor y vas conociéndole a Él y también fortaleciendo esa relación con Dios. Finalizando el libro, tenía ese mensaje de juicio. Sin embargo, de repente se produce una transición abrupta y sorprendente y pasa de ese juicio a perspectivas de restauración y de fecundidad paradisíaca. Es decir, aquí va narrando unas promesas de restauración del reino davídico, unas promesas de prosperidad y unas promesas de ocupación perpetua de la patria recobrada. Dios hace la promesa de levantar, reparar, restaurar, reconstruir, de hacer volver a todos los deportados, porque Dios usará el exilio no para destruir a su pueblo, sino para purificarlos, para darles una lección, para que ellos viesen todo aquello que estaban haciendo mal y lo corrigiesen, para que fuesen mejores. Entonces, finaliza con ese versículo 15 que dice así: yo los plantaré en su tierra y no serán arrancados nunca más de la tierra que les di, dice Yahvé, tu Dios. Con esto finaliza el libro de Amós, un libro donde principalmente está denunciando esas actitudes de los ricos oprimiendo a los pobres, denuncia las injusticias en sí, habla de ese día de Yahvé, pero no deja de lado esa promesa de restauración venidera. Habla de juicio, pero también hay una esperanza. Y no olvidemos esa importancia tan grande que tiene la oración. Ojalá nunca nos cansemos de orar. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto ha sido el final del libro de Amós. Te espero en el siguiente episodio, donde hablaré de qué he aprendido de este libro y aquellas lecciones que me llevo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por todo. Que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.